Este taller se titula Aprende a contar tu historia. Es la primera sesión de 4. Es un taller compuesto por 4 sesiones. Después les voy a explicar en qué consisten las siguientes 3. En esta primera, de lo que vamos a hablar es de la relación y de la tensión entre la creatividad y la disciplina. Esta es una relación que mientras más tensa es, mejor para la producción de cualquier tipo de obra de arte, sea una pintura, un cuento, una canción, lo que quieran. Digamos, tiene que haber una relación de tensión entre el juego y el orden. Y, digamos, ir basculando entre una y otro. ¿De acuerdo? Entonces, y esto tiene que ver mucho con una serie de preconcepciones acerca de qué cosa es el juego y qué cosa es la disciplina. Yo he tomado 2 muestras de qué, digamos, una de qué cosa es la inspiración y la otra qué cosa es la disciplina, ¿no? Por el lado de la inspiración, he elegido un poema de Charles Bukowski, que es un escritor, un poeta que me gusta mucho, y por el lado de la disciplina, he elegido simplemente esta frase de un emperador y filósofo estoico romano, Marco Aurelio, que dice, bueno, si quieres escritor, tienes que escribir, no hay otra, ¿no? Y del lado de él, como digamos todas las demás cosas que piensa Marco Aurelio, la escritura es una disciplina. Es decir, si tú quieres ser escritor, tienes que sentarte a escribir independientemente de cómo te sientas ese día. Entonces, Marco Aurelio diría que no le da absolutamente nada, ni una pizca de importancia a la inspiración. No interesa para Marco Aurelio la inspiración. Lo que interesa es que tú regreses a tu escritorio todos los días durante un periodo determinado de tiempo y te pongas a escribir, ¿no? Todo lo contrario es Bukowski, que en este poema habla acerca de si es que no te nace, mejor ni lo hagas. ¿Hay algún voluntario que quiera leer el poema? Acá está les voy a pasar el link por el chat. ¿Te animás, Juan, a leer? ¿Me escuchás, Juan? O Patri, Hola, o Ada. hola. Sí, 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 sí. Yo lo puedo leer, solo que no lo veo el link. Está en el chat. Ah, A ver. mm, Se lo he enviado a Gonzalo, creo. No sé cómo compartir esto para todos. Ahí, Hay una opción donde A ver, dice put. ahí, te lo voy a compartir a ti. Ya. ahí lo comparto. ahí está. Ahora sí. Buenísimo. A ver, Gracias, ahí. Juan. Ya. ¿Le doy? Sí, adelante. Así que quieres ser escritor. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del computador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio.
Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo. Ok, muchas gracias, Juan. ¿Qué opina usted acerca de eso? Primero, acerca del tema de Bukowski y luego de esa relación entre, digamos, la inspiración y la disciplina. Porque, digamos, si uno espera a estar inspirado para escribir, te puedes, eso creo que lo dice bastante bien Bukowski también, te puedes pasar toda la vida esperando, ¿no? Ada, Patri. Eh, Isaac ha levantado la mano, luego yo. Hola, sí. Bueno, lo que al menos yo puedo entender de esto que Bukowski plantea es más que un consejo que va para escritores, yo lo siento más como una declaración de principios del propio autor, ¿no? De hecho, hay muchos decálogos, ¿no? O digamos como recetarios, ¿no? De hecho, hasta incluso parece ser como un género eh, esto de dar como instrucciones, ¿no? Sobre cómo ser un escritor. Creo que lo de Bukowski se puede tomar más, no de forma tan literal, pero más bien como de una manera en cómo uno puede declarar sus principios, ¿no? Sus propios principios para poder escribir. Eso, gracias. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Ahora el turno de Ada. Sí, me hace recordar a una publicación, un artículo que, eh, que habla sobre, para el investigador, cómo escribir. Y fíjense que lo que expresa este poema, si hago una analogía, eh, la indicación, la sugerencia efectivamente es, no puedes tú sentarte y esperar a que surjan las ideas o cuando te sientas inspirado para escribir tu tesis. Estoy haciendo una analogía y me parece sorprendente. Tienes que tener un hábito y hablan de por lo menos estar en la semana, elegir un momento adecuado, eso sí, desconectarte de distractores, no necesariamente estar inspirado para escribir, pero sí tener el hábito del tiempo y el espacio elegido por ti eh, para sentarte y aunque sea escribir unas líneas, una idea, una palabra, y asumo que en la literatura comenzar a pensar en un personaje, en un nombre, pero eh, la persona que se dedica y yo incluyo obviamente la literatura dentro del arte, es es una disciplina, es decir, es tu actividad. Si hago la analogía en diferentes áreas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que existe una tensión, pero que tenemos que establecer una disciplina para iniciar, porque si sin ello, pues no iniciamos y tampoco terminamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y me sorprende cómo esos principios rigen para todo, ¿no? Muy interesante. Es verdad, eso rige para absolutamente todo lo que uno quiera hacer en la vida. Digamos, no todo es completamente juego, ni tampoco todo es completamente disciplina, ¿no? Porque, digamos, si uno se va mucho hacia un lado, mucho hacia el juego, puedes acabar en un lugar en el que no terminas ningún proyecto, porque, digamos, el proyecto se ha convertido en un fin en sí mismo. Digamos, la actividad se ha convertido tiene un fin en sí misma.
¿Me explico? O sea, es tan divertido hacerlo que no interesa a dónde te lleve, ni qué cosa es lo que resulte de este asunto, ¿no? Por poner una analogía futbolera, es como pasarte todo un partido haciendo ¿no? Eh, si te vas mucho hacia el lado de la disciplina, pues te puede suceder algo muy similar, en realidad, porque los extremos se tocan. Es, bueno, si esto me aburre tanto, si es tan pesado, entonces ¿para qué lo hago? ¿No? Más aún una actividad como la escritura que no te va a, muy posiblemente no te va a reportar grandes ingresos económicos, ¿no? A menos que seas, pues, un, no sé, Hemingway o García Márquez o Vargas Llosa, ¿no? Que se hicieron millonarios gracias a la literatura. Pero digamos, hay que mantener una relación y una tensión permanente entre estas dos cosas, entre la formación de un hábito y la disposición para el juego. Ambas cosas son importantes y me parece que Picasso eh, resumió esta tensión bastante bien. Él tiene esa frase bastante famosa que dice que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y eso es exactamente a lo que hay que apuntar, digamos, a sentir, digamos, este llamado de los dioses, si quieres. Cuando te encuentras en esta zona de la escritura, digamos, estás totalmente metido en tu historia. Ahí hay veces, hay algunos días en los que sucede algo de magia, ¿no? Pero tienes que sentarte a escribir. Puede ser que haya muchos otros días en donde no suceda nada, digamos, simplemente trabajes de forma mucho más mecánica, pero igual continúes avanzando. Y que es posible que después, cuando revises todo lo que has hecho en esos días en donde parecía que no había ninguna inspiración, encuentres que lo que escribiste esos días es mejor que lo que escribiste cuando estabas inspirado, que era una cagada. este, eh, pero bueno, en todo caso hay que buscar juntar las dos cosas, ¿no? Y la frase de Picasso, pues la resume esta simbiosis, esta unión bastante bien. Pero ahora, los escritores no solamente tienen que lidiar o, digamos, posicionarse entre la disciplina y el juego, también tienen que enfrentar a una serie de prejuicios que existen, sociales, sobre la literatura que pueden ser extremadamente poderosos. Como esta, por ejemplo, ¿no? Este prejuicio. Los escritores se mueren de hambre. Esto es absolutamente falso. Y digamos, en muchos sentidos, de la actitud de muchos escritores que romantizaron la pobreza, sin ser ellos mismos pobres, ¿no? Por ejemplo, esta frase de Hemingway, que, bueno, ya se habrán dado cuenta, es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Yo quise ser escritor por Hemingway, porque quería vivir la vida de Hemingway, porque sus libros, su forma de escribir, todo me parecía increíble. Eh, Hemingway, en una novela que les recomiendo muy vivamente, que es bellísima, París era una fiesta, tiene esta frase. eh, cuando éramos pobres, cuando en París, algo así, ¿no? Cuando en París éramos pobres y felices. Pero lo curioso es que Hemingway en París nunca fue pobre. O sea, bueno, sí, alguna vez de repente le faltó un poquito de plata, ¿no? Cuando recién comenzaba, pero Hemingway nunca fue pobre. Hemingway se hizo millonario gracias a la literatura. Eh, y por otro lado, tienes, digamos, en el caso de Hemingway, claramente en París era una fiesta, está romantizando la pobreza. Eh, y luego tienes, sobre todo a poetas, que ellos sí fueron muy pobres. Y, digamos, eligieron una vida casi más de profetas en el desierto que de, pues, no quisiera usar la palabra normal, pero eh, bueno, gente más común, ¿no? Digamos, eligieron una vida
bastante peculiar, ¿no? Y lo que les trajo pobreza a su vida, pues tal vez fue eso, no fue, fue no sé, una elección vital mucho antes que una consecuencia de asumir una vocación por la literatura, ¿no? Entonces, lo que les quiero transmitir es que sobre todo la literatura y el arte en general es abundancia, ¿no? Y que eso nunca hay que olvidarlo. Ujú. La Tengo, otra, ah, sí, disculpa que interrumpa, pero antes de que se me vayan, dos preguntas. Respecto a la diapositiva anterior, dices, ¿no? Efectivamente, Picasso, la inspiración la tenemos. Am, ¿Qué estrategia? Por ejemplo, a mí me gusta hacer deporte. Entonces, cuando yo salgo a hacer deporte, me gusta trotar, correr, dependiendo cómo estoy físicamente. Parece mentira, pero hay un momento en que sí, te conectas con lo que estás haciendo, con lo que tienes que escribir, y aparecen las ideas, aparece la solución al problema, ¿no? Cómo estructuro el pensamiento, cómo junto el tema A con el tema B. Eh, ¿Qué estrategia eh, entre los escritores se sugieren, ¿no? Para que esa inspiración se haga tangible o se concrete. Esa es la primera pregunta, la primera inquietud. Y lo segundo, en la diapositiva última que se ha mostrado, em, hay un canal en cable de TV Sang, hay un programa que dan los martes a las 9:30 de la noche, la gran librería. Y es increíble, es decir, o sea, yo me siento que estoy en París, en Francia, y todas las semanas son escritores diferentes de todas las edades, filósofos, ensayistas, y la cantidad de producción es increíble. Entonces, en este comentario que haces, yo pondría en contexto. ah, Eso dice en qué, digamos, en países de Latinoamérica, Perú, hay esos comentarios, porque cuando yo veo este programa de TV Sang, wow, digo, qué maravilla, ¿no? Cómo me gustaría que muchas personas también lo pudieran apreciar y nutrirse, ¿no? O sea, yo me nutro de la literatura, pero además de los temas humanísticos que se tocan ahí, porque yo creo, no sé qué les parece a ustedes, pero mi sentir y eso, a las personas que sigo en las redes sociales, ¿no? No solamente nacionales, sino también de fuera, ¿por qué nos encontramos lamentablemente en el mundo, como mundo, independientemente como país, con todas las cosas que vivimos? eh, Nos hace falta nutrirnos de las artes. Está demostrado que las artes desde la infancia hacen que el niño sea más empático, vea al otro con la O mayúscula, la otredad, ¿no? Hablan de la otredad. Y yo creo que las artes, la literatura debe promoverse desde el colegio. O sea, eso para mí, no solamente para mí, cuando escucho estos especialistas en diferentes áreas, eso es lo que hace falta. O sea, realmente nos hace más humanos. ¿Ya? El que dice que no lee, yo digo, qué pena por ti, ¿no? Te estás deshumanizando. Realmente, eso es lo que pienso. Y bueno, y después, respecto a la otra pregunta de la inspiración, ¿no? no, totalmente de acuerdo. A ver, comenzando por la primera. Nietzsche tiene esta frase, o esta, no sé, un aforismo me parece que era, sobre que las mejores ideas que se le ocurrían a él, se le ocurrían caminando, se le ocurrían cuando estaba en movimiento. A mí también pasa lo mismo. A mí me gusta caminar un montón. Entonces, mientras camino, voy pensando en mis temas, pensando en mis problemas, pensando en los proyectos en los que estoy metido, pensando en mi trabajo, pensando en un montón de cosas. Y las mejores ideas se me ocurren cuando estoy en movimiento, eso es verdad. Y me parece que incluso
debe haber hasta una razón fisiológica Ujú, que explique cómo el movimiento del cuerpo se relaciona con la creatividad. ujú, Y además cómo distintos tipos de movimientos del cuerpo pueden generar distintos tipos de ideas. ujú. Les voy a poner un ejemplo bastante gracioso, ¿eh? O en todo caso, fue gracioso para mí. Eh, Hace ya muchos años me metí a un taller de clown, ¿ya? Porque, digamos, sentía que mi relación con las personas era a veces un poco rígida, ¿no? O un poco, o sea, como suelo ser una persona muy directa y a veces necesitaba como suavizar un poquito las aristas eh, para que las relaciones y la comunicación con las personas fluyera un poco mejor. Entonces, lo que sucedió en este taller fue que terminé moviendo mi cuerpo de maneras en las que no estaba habituado. Por ejemplo, eh, en algo así como unos aeróbicos o algo así, o como ballet, ¿no? A mí me gusta bastante hacer deporte, toda mi vida pues he hecho natación, pesas, o sea, deportes eh, de mucha potencia o de resistencia, ¿no? No he acostumbrado mi cuerpo a movimientos relacionados al baile. Entonces, cuando lo tuve que hacer, terminaron despertándose emociones en mí que yo no sabía ni siquiera que tenía, o sea, que estaban ahí olvidadas, ¿no? Es como, ¿y esto qué ha pasado? Y me di cuenta que había una relación entre cómo uno mueve su cuerpo y el tipo de emociones que el cuerpo conserva o que guarda mediante la repetición de movimientos. No sé si me explico. Sí, claro. Eh, entonces, definitivamente hay una relación entre el movimiento y la creatividad. De todas maneras, no sabría explicar por qué en términos científicos, pero de todas maneras la hay, ¿no? Y esto además también está vinculado a otro prejuicio. Esto lo he visto mucho yo bueno, en varias de las universidades en las que he estudiado. Yo estudié antropología en la Católica, en Lima, y después me fui a estudiar antropología también a Barcelona y a Inglaterra. Y la mayor parte de personas que estudiaban conmigo, digamos que tenían una actividad intelectual muy, pero muy intensa, habían abandonado el desarrollo de su cuerpo, el desarrollo físico de su cuerpo. O sea, no hacían ningún deporte y estaban sentados permanentemente en la biblioteca o en un escritorio o donde fuera. ¿Y qué cosa era lo que les pasaba? Que la mayor parte de ellos, sobre todo en el doctorado, en donde pues hay que sentarse y empollar durante una cantidad de horas importante, como no se movían, estaban deprimidos. Incluso los griegos llegan a relacionar la vida con el movimiento. O sea, lo que se mueve está vivo, lo que está inerte, pues o inmóvil, está inerte, está muerto. Entonces, ¿cómo aprovechar esos momentos de creatividad? Muy simple, llevar una libretita cuando uno sale a caminar, o de repente si tienes un teléfono, tomar una nota de voz, y luego, pues eso ya lo pasas en limpio cuando te toque sentarte y escribir y trabajar realmente en el proyecto en el que estás haciendo, ¿no? Eh, lo segundo era sobre la importancia del arte, ¿no? Que era de por qué, a ver, Los prejuicios que, bueno, por eso, los prejuicios es solo en nuestro país, en Latinoamérica, porque como mencionaba, este programa que veo los martes en la noche en TV San, que dan una vez por semana, y siempre son escritores diferentes, de todas las edades, de diferentes géneros, me hace ver que la valoración de la literatura en nuestro país no se le da la importancia que debiera
Ah, y que esta debería de iniciarse desde el colegio porque está demostrado que las artes, cualesquiera de ellas, desde la infancia, desarrollan nuestra humanidad, nuestra sensibilidad, nuestra empatía hacia el otro. ok. En este aspecto me parece que, sobre todo en América Latina, nos han enseñado desde hace generaciones a vivir desde la escasez, a creer que las cosas no alcanzan, o que no van a ser suficientes, o que no vamos a tener para llegar a fin de mes. ¿Me explico? Entonces, como afrontamos todos los aspectos de la vida desde la escasez, el arte termina relegado al rincón de los lujos, digamos. ¿Cómo yo voy a dedicarme a la literatura o cómo yo voy a leer siquiera si lo que tengo que hacer es producir dinero para mantener a mis hijos, cuando en realidad habría que hacer todo lo contrario? Digamos, hay que leer y hay que consumir arte y hay que desarrollar esos aspectos de nuestras personas para generar riqueza, que es de lo que iba a hablar a continuación. Eso de que la literatura no sirve para nada, eso es mentira. O sea, los seres humanos necesitamos, necesitamos contar historias permanentemente. Y contamos historias para lo que a ustedes se les ocurra, para vender, para seducir a una chica, para conseguir un trabajo, para todas las actividades humanas que a ustedes se les puede imaginar, los seres humanos necesitamos contar una historia. ¿Y qué tan efectivos somos en ese tipo de actividades? Depende de qué tan hábiles seamos para poder contar una historia. Entonces, si uno domina el arte de contar historias, puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Básicamente puede reinventar su historia, contársela de nuevo, no sé, una infancia traumática. Es traumática en la medida en que uno se haya quedado pues en el trauma. Pero digamos, si pasados unos años tú te cuentas esa historia de otra forma, esa infancia traumática puede terminar siendo la gasolina que nos impulse a hacer una serie de otras cosas. ¿Me explico? Entonces, Sí. cómo contamos nuestra propia historia está, digamos, las consecuencias de la manera como contamos nuestra historia y nos presentamos a los demás son inimaginables. O sea, son tan pero tan grandes que si nos dedicáramos a analizar y a ver con detenimiento, bueno, yo cómo estoy contando mi propia historia, qué cosa es lo que eso le está diciendo a los demás. En el caso, por ejemplo, de la escasez, me estoy presentando como una persona increíblemente necesitada, casi que requiero la salvación de otro agente, de otra persona, del Estado o lo que sea, porque si es así, así es como te van a tratar. Pero si tú cuentas tu historia de otra forma, pues te van a tratar, las personas te van a tratar de otra forma también. Y ahora, hay técnicas de la literatura como el que ahora les han puesto esos nombres rimbombantes en inglés como branding o storytelling, que son técnicas literarias que los escritores hemos venido usando desde hace siglos. O sea, el branding no es otra cosa que el diseño de personajes aplicado a una marca comercial. Es exactamente lo mismo. Solamente que en vez de un personaje, tú estás creando una marca. Pero es exactamente lo mismo. Y el storytelling es cómo estructuras una historia, es cómo cuentas una historia. Entonces, si tú sabes contar una historia, en realidad sabes vender y vas a poder vender lo que tú quieras. Y esto demuestra que en realidad la literatura es una de las cosas más útiles que pueden haber. El marketing yo diría que es eh, una vulgarización de la literatura. Pero así como lo puede ser el periodismo, así como pueden ser muchas otras carreras universitarias, al final de cuentas, todas ellas comenzaron por contar historias, por la necesidad de los seres humanos, la necesidad que tenemos los seres humanos de contar historias.
Y, digamos, esta idea, ¿no? De que si tú sabes contar una historia, puedes vender lo que te dé la gana, tiene que ver con algo además que a mí me parece bien interesante y bien divertido de los escritores, porque un buen escritor, o sea, un escritor llevado a su mejor expresión, en realidad es un ladrón. Eh, es alguien que le está robando a sus lectores lo más preciado que tiene. Eh, ya mira, miren, hagamos un jueguito. 10% de descuento en los siguientes talleres a quien me diga qué cosa es lo que los escritores roban de sus lectores. La atención. Eso es un subproducto. No, los escritores robamos una cosa que es muchísimo más valiosa que la atención. El tiempo. El En tiempo. el chat están poniendo el Exactamente. tiempo. Sí, el tiempo. Bueno, de ahí determinamos quién fue el primero en responder. El tiempo. Cámara. Lo que hacemos los escritores es robar el tiempo de nuestros lectores. Y eso es lo más valioso que puede tener una persona porque eso es algo que no te lo devuelve. Entonces, ¿cómo haces para robar a una persona lo más valioso y que además encima te dé las gracias por haberlo robado? Eso es básicamente un escritor o un buen escritor. Digamos, es la literatura llevada a su máxima expresión, es un robo de tiempo. Eh, entonces, si lo piensas de esta forma, si un buen escritor es capaz de robar de sus lectores lo más valioso que tienen y además hacer que los lectores le den las gracias por eso, ¿cómo no vas a poder hacer dinero en otras cosas de tu vida? O sea, es totalmente absurdo. En fin, eh, los escucho. Para decir acá. Porque todas las personas que alguna vez nos hemos planteado ser escritores hemos escuchado de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos, alguna de estas tres ideas, ¿no? Y hemos tenido que enfrentar y sobreponernos a este tipo de prejuicios. Los escucho. Es como el prejuicio que tienen a los que deciden ser filósofos, estudian para la filosofía, ¿no? Y eso me parece injusto realmente. Totalmente. Pues, si sabes pensar, ¿cómo vas a poder hacerlo? También creo que como no están familiarizados culturalmente con la literatura o con leer, el hábito de leer, cuando alguien en la familia decide ser escritor, como que lo ven súper extraño, ¿no? Una idea descabellada. Eso es verdad. Eh, y, digamos, está vinculado, creo, a lo que les estaba diciendo antes, de, de que nos aproximamos al arte, a la filosofía, a la literatura, desde la escasez, no desde la abundancia. Y por eso, a diferencia de países como Francia o Inglaterra, hay poquísimo apoyo para el desarrollo de las artes, de la filosofía o de la ciencia, porque en el fondo de nosotros creemos que eso no sirve, que no es algo tangible, que no es material, que no nos va a dar de comer. Y esa creencia es algo que hay que comenzar a desterrar, hay que comenzar a aproximarse al arte desde la abundancia, desde el hecho de que si tú sabes pensar y aprender a escribir, es aprender a pensar, en realidad. Si tú sabes pensar, pues no tiene por qué faltar absolutamente nada en la vida. ¿Alguien más? Ahí en el chat, Vanessa puso, esto de la relación de leer y el hecho de plantearse escribir es completamente así, porque es natural, que quien lee en algún momento escribe. Hay un libro eh,
No sé La si util- Vanessa podría desarrollar, perdón, nada, un segundito, si sí. Vanessa podría desarrollar un poquito más esa idea. Sí, escribo. O si nos puede decir, no sé si puede conectar su audio para conversar con nosotros. A ver. Sí. Hola, ¿algo? Hola, Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí, se escucha, Vanessa, ¿vale? te escuchamos. Estoy en un lugar con mucho viento, por eso escribía. A mí me parece que es completamente lógico que el hecho de una persona que habitualmente lea, escriba, porque es como una práctica de bajar las ideas a un lugar donde se puedan ver, ¿no? Entonces, aunque no sea para mostrárselo a otras personas o compartirlo, en algún momento, involuntariamente, creo yo, uno escribe. O sea, a mí me ha pasado un poco así y a las personas que conozco que son lectoras, todas han escrito algo, aunque no sea para publicar, en algún momento un diario, un cuaderno de apuntes, algo siempre hay donde uno cada tanto desahoga pensamientos y sentimientos en un papel. Eso después puede tomar otra forma, crecer y concretarse en cuentos, novelas, investigaciones, poemas o lo que sea, o no. Pero es bastante natural, siento yo. Es lo que observo de la gente que lee, que conozco. Y de mí misma, ¿no? Claro, además no, tienes toda la razón, porque, digamos, el hecho de escribir, digamos, la escritura tiene una función terapéutica. Digamos, hay Sí, muchas terapias psicológicas que recetan escribir un diario o escribir tus emociones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escribe, pone frente a sí sus problemas y de alguna manera se desapega de ellos y puede verlos con una mayor objetividad. Entonces, nuevamente, escribir es pensar. sin duda. Y yo creo que también en esto de escribir hay una cuestión de una honestidad brutal a la hora de escribir, porque uno, hace mucho tiempo, me acuerdo haber asistido a un seminario de dramaturgia con Mauricio Cartún, y no puedo estar más de acuerdo en esto que él dice, que escribir es básicamente hacer catarsis, sacar lo que uno siente de la forma más cruda que tiene, porque es como vomitar en un papel, y después de ahí sentarse, te sentás y ves si querés compartir eso o no, qué querés dejar, qué querés sacar, pero ese momento es un momento de honestidad brutal para con el papel que tenés adelante o la pantalla o lo que sea, esa forma de vomitar de alguna forma lo que uno sentí piensa, ¿no? Que capaz que a veces, inclusive por pudor o por lo que sea, uno no va a compartir jamás con nadie, pero sí va a tener por lo menos el valor de escribirlo en algún lugar. Claro, pero ¿cómo vencemos ese pudor? En mi opinión, ese pudor se Haciendo vence, terapia. yo creo que en mi opinión, ese pudor se vence a partir de la forma. Porque, digamos, si tú vomitas algo que no tiene forma. Sí, claro. ¿No es cierto? Y la escritura, al igual que las ideas, más allá del contenido, son formas. Sí, Digamos, lo que apela a la sensibilidad de las personas, del arte, de la literatura, no es tanto el contenido, son las formas. Es el límite entre una cosa y otra. Y digamos, aprender a escribir es aprender a darle forma a ese vómito, claro. ¿no? O en todo caso, hacer pasar el vómito pues, por algo un poco más rico, ¿no? Claro, sí, pero sí, porque o sea, primeramente uno lo vomita, después empieza como a digerirlo Sí. y ver con qué se queda de todo eso, ¿no? Ada, ¿qué nos querías decir? Sí, un poco relacionando con lo que acaban de tocar. En uno de estos programas que les mencioné, una escritora francesa que radica en México escribió un libro sobre lo que le había pasado, eh, una violación dentro de su propio entorno familiar. Claro, pasaron muchos años, eso le pasa en la infancia, pasaron muchos años ya cuando ella eh, tiene veintitantos, es que escribe lo que le había sucedido.
pero ella comenta que no lo escribe desde un enfoque de víctima, o sea, ella no quería revictimizarse, sino que quería que su propio libro sirviera para que otras personas que hubieran pasado por esa atroz situación pudieran expresarlo. Y esa escritura, ese libro, la sanó, pudo hablarlo. Imagínense que lo cuenta en esta entrevista que le hacen justamente por esta publicación. Y, y ella adquiere una gran fortaleza, ya lo dice, adquirió una gran fortaleza con esto y el objetivo era que otras personas también hablaran, lo escribieran si pudieran, pero que eso la sanó. Fue una entrevista muy fuerte en el sentido del valor que ella tuvo, ¿no? Y nada, lo segundo era respecto a esto que estamos hablando de la importancia de la literatura, dos puntos. Una psicóloga mencionó que está demostrado que los seres humanos, mientras no logremos satisfacer nuestras necesidades básicas, alimentación, educación, mientras yo no tenga eso satisfecho, es imposible entrar al otro nivel en el cual, por ejemplo, en esta sala nos encontramos, el arte, la literatura, el humanismo. Lo que tú mencionaste, Gabriel, es muy cierto. Quizás por eso que en nuestro país um, eh, las personas todavía no han satisfecho esas primeras etapas, ¿no? De sobrevivencia, porque están sobreviviendo y les es imposible, quizás están en sus deseos alcanzar este otro nivel, ¿no? Y eso lo explicó esta psicóloga, totalmente cierto. Y finalmente, algo que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino en universidades, inclusive europeas, es que muchos cursos humanísticos en las universidades, como filosofía, y justamente el hacer ensayos, se habían eliminado por cursos que supuestamente son más prácticos y que en tu formación iban a dar mejores réditos. Entonces, de ahí sale este libro de este escritor fallecido el año pasado, Nuxio Ordine, La utilidad de lo inútil, ¿no? Y es muy interesante y que te hace reflexionar y dice, eso que tú dices que es inútil, ¿no? Que es el arte, las ciencias, más bien es, tiene una gran utilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que está pasando en el mundo? Y eso sí es una crítica que académicos, etcétera, literatos inclusive, ¿no? Hacen mención. Lamentablemente esto no solamente pasa en nuestro país, sino también en otras latitudes, ¿no? Ahora ha salido un tema que es bien interesante, que es el hecho de, digamos, escribir para confrontar y dominar a los monstruos internos que todos tenemos, ¿no? Me estaban haciendo acordar justo de una novela de James Ellroy que se llama Mis Rincones Oscuros. Esto vinculado pues al vómito negro y a la función, a esta función terapéutica de la literatura. James Ellroy escribió esta historia sobre el asesinato. Digamos, a su mamá cuando él tenía 12 años la violaron y la mataron y la dejaron abandonada en una cuneta. El crimen nunca se resolvió. Y a partir de ese crimen fue que él acaba escribiendo novelas policíacas y que se obsesiona con un crimen que había sucedido en Los Ángeles en los años 40, por ahí, que se llama La Dalia Negra. Si puedan, es un novelón, es terrorífico, pero es un novelón. Eh, si pueden, miren hay una película también, miren la película o vean o lean el libro, perdón. Y una de las cosas por las cuales él pasa de escribir digamos, la historia de la Dalia Negra a
a escribir su propia historia es porque la ficción no lo ha ayudado precisamente a cerrar ese trauma. Y reabre el caso de su mamá, se pone a investigarlo como si fuera un policía, y hay una parte en el libro que es aterradora, porque hablan como una especie de hotline, una línea telefónica de alguien para saber si es que alguien había sabido o sabía qué había sucedido con esta mujer. Y al parecer, una de las personas que llama a esta línea fue el asesino. Y que dice, yo maté a tu mamá. Y de ahí cuelga, ¿no? Ese un novelón, pero digamos, a lo que voy. A estas cosas hay que darle forma. Y por otro lado, digamos, el mismo hecho de escribir es pelear contra los monstruos internos que tenemos, ¿no? Distintos monstruos, ¿no? Pero además pelear contra la parte más infantil a veces que todos podemos tener. En mi caso yo lo llamo como la perra, ¿no? O sea, como este impulso que siento cada vez que me siento a escribir, que me lleva a, o que me empuja a pararme y no escribir, o que me dice, no, pero la cocina está sucia, entonces mejor limpia la cocina antes de sentarte a escribir. Ah, pero después de la cocina hay que barrer, o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos un montón de distracciones que nos impiden, o sea, así como hay esta serie de prejuicios eh, sobre la literatura contra los que hay que pelear, también tenemos que pelear contra pequeños demonios internos que nos impiden escribir o que escribimos. Y digamos, todas las personas que una vez hemos escrito algo, creo que hemos pasado por alguna de estas cuatro, ¿no? Por el miedo, por la infelicidad, por la soberbia o por el drama, ¿no? El miedo a la página en blanco, ¿qué voy a contar? ¿Qué va a decir la gente de mí? O incluso un nicho más profundo, ¿no? ¿Cómo voy a mirar a este monstruo a los ojos? La infelicidad es, bueno, prefiero emborracharme, son ejemplos un poco exagerados los que he puesto ahí. Prefiero emborracharme, salir con los de mis amigos y bueno, y al día siguiente que tenía planificado escribir, pues no escribo porque tengo una resaca. O la soberbia, que esta de acá me parece que es la peor de todas, porque los griegos decían que el peor pecado de la humanidad no era pues el asesinato, ni el estupro, ni la violación, sino que era la soberbia. Eh, no sé si habrán notado alguna vez a estas personas que critican a todos los escritores o a todas las cosas que salen escritas y nunca han hecho nada, ¿no? O que piensan, bueno, yo lo podría, o que lo dicen abiertamente, ¿no? Sin ninguna vergüenza a veces. Podría hacerlo mucho mejor, pero luego no lo hacen. Digamos, es una trampa mortal para cualquier escritor. Sentarse a escribir y agachar la cabeza y ponerse a poner una palabra tras de otra requiere un montón de humildad. La otra es el drama, ¿no? Porque hay muchas personas que comienzan y esto también lo dice Bukowski en ese poema, digamos que se sienten atraídos por la escritura, por la atención que creen que pueden llegar a recibir una vez que publiquen algo, y no por la vocación misma, digamos, o por el hecho mismo de escribir, por el disfrute del juego de la escritura o incluso de la disciplina de la escritura, sino por los resultados, el dinero, la fama, las mujeres, habla Bukowski, ¿no? En general, la atención. Entonces, cada vez que nos sentamos a escribir, tenemos que lidiar con esta adolescente engreída que busca permanentemente sabotearnos, ¿no? Y esta es una batalla que es durísima, durísima para cualquier persona que emprende un proyecto de escritura, sobre todo si es de largo alcance. Entonces, en este sentido es cuando la disciplina se hace mucho más importante, ¿no? Es como, no tengo ganas de escribir o tengo miedo.
o me voy a pasar la vida criticando a todos los demás para que no me critican a mí. Independientemente de cómo te sientes, acá es donde entra en juego la disciplina, que es lo que te hace sentarte y escribir. Así busques atención o no la busques, así seas soberbio o humilde, así seas feliz o infeliz, así seas miedoso o valiente. No interesa. Tú vas y te sientas. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Nada? ¿Sigo entonces? Nada, nada. Sí, no. Ok. Entonces, para comenzar, les voy a recomendar un libro sobre arte y disciplina que sería genial que lo lean. Nosotros lo tenemos en PDF. Es una de las cosas que entregamos en el taller completo. Se llama La Guerra del Arte, de Stephen Pressfield. Este libro realmente una oda a la disciplina, si quieren, ¿no? Porque tú te sientas a escribir independientemente de si llueve, hace sol, no sé, se murió tu mamá, lo que sea. Tú todos los días vas y te sientas, ¿no? Y en ese sentido, hay que considerarse como un soldado que sabe que el progreso en la escritura se mide en metros ganados al enemigo, ¿no? En palabras escritas todos los días, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene la suficiente inteligencia como para desapegarse de su escritura. Por eso Stephen Pressfield habla de pensarse, de que los escritores deberíamos pensarnos como mercenarios. Es decir, en una tarea que es profundamente personal, buscar ser lo más profesional posibles, lo más desapegados posibles. O sea, mientras más profundas sean tus emociones, más íntimas sean las cosas que estás contando, en ese lugar en donde todo quema, ahí es cuando más frío tienes que ser y más desapegado tienes que ser y más eh, impersonal hay que ser. Entonces, por eso él habla de un mercenario, ¿no? De un asesino a sueldo. Mata sin, sin ninguna cuestión personal de por medio, a pesar de que un asesinato sea de las cosas más personales que haya, ¿no? Digamos, esa es una actitud frente a la escritura que a mí me atrae muchísimo, en todo caso, ¿no? Y que me parece que es más útil que pensar únicamente en la inspiración. O sea, si me preguntan de qué lado estoy, si estoy más del lado de Bukowski o más del lado de Marco Aurelio, yo estoy definitivamente mucho más del lado de Marco Aurelio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una consulta, cuando hablas te refieres a matar las emociones cuando alguien ha vivido algo muy fuerte que te va a hacer muy subjetivo en esa vivencia que quieres escribir, entonces mantener una distancia como un espectador y a lo que se refiere este escritor es matar tus emociones para que seas objetivo. ¿A eso te estás refiriendo? No. También refugio, pero sí, en México tiene que haber veterinarios. ¿Aló? Sí, se había ¿Hablando de cruzado ahí veterinarios? un audio. No, me refiero a que la escritura es un ejercicio de desdoblamiento. Digamos, tú sientes unas emociones muy fuertes, muy íntimas, muy poderosas, y mandas a una parte tuya hacia el infierno, digamos. Te tienes que sumergir en esa guerra emocional. Y mandas a esa parte tuya a quemarse en ese infierno, pero la otra tiene que mantenerse en su sitio. Ujú, ok. ¿Me Luna entiendes? levantó la mano. Sí, 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 claro, claro. Ujú. Luna, Sí, hola Gabriel.
En Hola, cuanto Luna. hola, ¿cómo estás? En cuanto al desapego, a la hora de escribir textos muy íntimos, por ejemplo, ¿a qué te refieres con eso? Porque yo al menos cuando escribo cosas, textos muy íntimos, siento toda la emoción y continúo, siento que tengo que seguir escribiendo más sobre cierto tema, por ejemplo, y creo que también hay una especie de apego, más bien. Es lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, no es la negación de la emoción, es todo lo contrario. Es que es sumergirte en la emoción y una vez que estés en lo más álgido de la emoción, mantener la cabeza fría. Porque lo que no hay que olvidar es que la literatura es solo emoción, forma. Y las formas son frías, ¿no? Entonces, la escritura, si quisieran definirla, o la literatura, si quisieran definirla de alguna manera, hay un ruido ahí que no sé qué cosa, me está poniendo de mal humor, ¿no? No sé de quién es. Ahí Pero en está. todo caso, si por favor Era pueden de apagar el Luna, micrófono. era de Luna, así que cuando ella responda le Perdón, voy Luna. Eso soy yo. no pasa nada. Que termine Gabriel y cuando tengas que responder, tocas el tiempo. Bueno, entonces lo que decía, hay definiciones de la literatura y de la escritura que hablan de ella como una pasión helada. Mira, Eh, a ver si me estoy tratando de interpretar lo que estás mencionando, muy interesante, cómo expresarlo en palabras. Ser capaz de llegar a ese fondo, ese infierno, como bien dices, sentirlo, vivirlo y luego reflotar, es como hundirte en el fondo del mar, luego sales y ser capaz ahora de escribir ese infierno, ese momento, esa emoción en la cual te has sumergido y luego poder plasmarlo. Y a la hora de plasmarlo, hacer que el lector sienta la emoción, o sea, la emoción que tú has tenido, que tú has vivido, algo así, me parece interesantísimo porque eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿cómo este escritor puede hacer que yo sienta la emoción de sus personajes, ¿no? pero ahí De lo que diría, está contando, ¿ah? bueno, eso es parte de la magia, ¿no? Eso es otra forma de entender la escritura y el arte en general, como una forma de hacer magia. Los Mm. escritores, así como son ladrones, también son magos. Mm. Pero si uno mira a detalle, bueno, ¿cuál es la prestidigitación de digamos, en qué consisten los trucos de este o de este otro escritor? Normalmente lo que uno va a encontrar es una combinación de una razón helada con una pasión muy encendida, muy caliente. Entonces, sí, hay que sumergirse, meterse al barro, ir hasta el fondo del mar, cruzar el infierno, si lo quieren llamar de esa manera, pero luego tienes que volver sobre la experiencia y mirarla como algo que ya pasó, algo que Ujú, digamos, ya estás en control de toda la ujú, experiencia, ¿no? Y además no solamente estás en control, sino que la vas a utilizar como un general manda a sus soldados a la guerra para conseguir lo que tú quieres. ujú. Digamos, Sí, sí, más que a tienes la guerra, razón. como un general manda a sus soldados a morir, en realidad. Mm. No es Interesante. que el general sea, digamos, una persona desapegada de sus soldados, pero Mm, digamos, es parte de la guerra, ¿no? Hay gente que muere. Lo mismo sucede en el arte, me parece, o en el proceso creativo. Hay partes de nosotros que sobreviven y hay otras que mueren con la escritura o digamos, con una obra, si se quiere, ¿no? Y está bien que mueran, digamos, ujú, en todo caso esas partes nuestras son recordadas por la obra misma, ujú. Qué bonito, ¿ah? pero De verdad que, uf, súper. digamos, uno sale de la experiencia convertido en otra persona. Por eso
les decía, esto es mucho un ejercicio de desdoblamiento, ¿no? Las experiencias de este tipo nunca te dejan igual. Gracias, súper ¿Alguien genial. más? Sí, es cierto lo que dices, porque yo recuerdo en pandemia escribí un poemario y la mayoría de estos poemas tratan sobre mi niñez. Entonces, una vez que lo terminé, cuando luego quería volver a escribir algo respecto a la etapa de la niñez, ya no tenía palabras. Sentía que ya lo había escrito todo. Entonces me quedé un poco en blanco y ya como que sentí una especie de pausa, ¿no? Ya dejé de escribir porque ya no tenía nada más que decir por el momento. Entonces creo que también es bacán sentir eso porque los temas de los que uno va escribiendo va evolucionando. Las perspectivas también cambian. Completamente. Y además, una de las cosas que es más interesantes de la escritura es que esto que tú mencionas puede suceder en un solo día. O sea, no necesitas acabar un libro o acabar un poemario, sino que puede suceder entre día y día. Y eso justo conecta con el otro, con el siguiente tema que quiero mencionarles, ¿no? Uno escribe un día hasta que está satisfecho. Y digamos, en general, la escritura es como la comida. Uno tiene que comer hasta sintiendo un poquito de hambre, ¿no? Para mí esa es la mejor forma de comer. Con la escritura es igual. Eh, Tienes que escribir y dejar de escribir cuando todavía tienes ganas de continuar, porque necesitas esa reserva para seguir al día siguiente. Entonces, no es conveniente vaciarse en un solo día, porque al día siguiente no vas a tener nada que escribir, porque ya lo dijiste todo el día anterior. Necesitas vaciar tu cabeza, vaciar tu corazón, etcétera, frente al papel, pero luego necesitas continuar viviendo a lo largo de ese día para volver a llenar ese vacío que dejaste con la escritura y volver a sentarse al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Creando una rutina. Es a lo que finalmente va un taller. Y la idea es crear la mejor rutina posible para que eso, digamos, es algo ya muy, muy personal, ¿no? En lo que yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, en Pisa, que estoy trabajando he vuelto a trabajar vuelto a escribir después de como 18 meses que no tocaba un lápiz, un lapicero, ni escribía una línea. Eh, y digamos, y lo que he encontrado es una rutina que me está funcionando muy bien. Posiblemente sea la mejor rutina que he encontrado hasta ahora, que es levantarme 5, 5:30 de la mañana. Todavía, bueno, esa es una foto que tomé hace un par de días aquí en Pisac, y esa es la mesita que estoy usando para escribir frente a esa montaña. Me levanto 5, 5:30, todavía es oscuro, me voy a hacer un café, a veces me doy un duchazo con agua fría y me siento. Y puedo escribir tranquilamente durante 2 horas, a veces hasta 3 horas. O sea, termino de escribir a las 8, 8:30, ya cuando mis hijos se levantan y ya comienzan a pedir, papá, quiero misa y cosas así, ¿no? Pero digamos, ese momento del día, en la mañana, para mí es el mejor, porque no tengo ninguna preocupación, mi cabeza está clara, sé además del día anterior dónde he dejado la escritura y qué cosa lo tengo que hacer para continuar. Digamos, ese detalle, este pequeño detalle que le estoy diciendo es clave para poder sostener un proyecto de escritura a lo largo del tiempo. Y para eso hay que tener un plan. Es decir, eh, como les decía, no solamente es inspiración, lo que se me ocurre, cualquier cosa que se me ocurre, le escribo y ya, una obra de arte no, así no funciona. En el caso de textos como cuentos o novelas, hay que planificar el cuento y la novela, y eso es algo que voy a enseñar en las siguientes sesiones del taller, cómo estructurar la trama y tener claro cómo va a regir la historia de un personaje te permite
sentarte todos los días y trabajar, como retomar el trabajo justo en el punto en el que lo habías dejado el día anterior, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tener un plan es muy, muy útil. Por supuesto, eso significa que digamos, en cada sesión de escritura no vayan a pasar cosas nuevas, siempre pasan cosas nuevas. Pero digamos, son cosas nuevas, inspiración si quieren, que suceden en un ambiente un poco más controlado y un poco más orientado, con un foco, con un propósito. Nuevamente por poner para hacer una comparación futbolera, ¿no? Es una jugada bonita, pero no que va a acabar en una jugada bonita, ¿ya? Eh, Ahora, quería compartir con ustedes también varios truquitos que los pueden ayudar a disparar la creatividad por un lado y a construir una disciplina diaria por otro lado, ¿no? Les recomiendo que lean este libro que se llama Hábitos Atómicos, que básicamente consiste en reducir un hábito a su expresión más ridícula. Entonces, por ejemplo, si quieren escribir, reduzcan su requerimiento de escritura al día a 50 palabras, que es algo absolutamente ridículo. Digamos, ¿quién no puede escribir 50 palabras al día? Hay mensajes de WhatsApp que todos escribimos, ya son más largos que eso. Entonces, ¿cómo no vas a poder escribir 50 palabras de tu proyecto? O sea, tienes que ser muy flojo para eso, ¿no? Otra forma, digamos, no con el número de palabras, sino con el tiempo, es el método Pomodoro, que además te permite mantener la concentración por periodos extendidos de tiempo sin experimentar que tu cerebro se está quemando, ¿no? El método Pomodoro consiste en trabajar intensamente por periodos de 25 minutos. Digamos, 25 minutos pones un cronómetro, le metes a la escritura con todo durante esos 25 minutos y después descansas 5. Y después otros 25 minutos. Y después otros 5 minutos de descanso. Y así puedes estar 3, 4 horas sin sentir que tu atención ha ido disminuyendo. Otras cosas en las que hay que pensar, digamos, para mantener el ritmo de la escritura fluyendo, es en el escritorio, tu espacio de escritura y tus materiales, ¿no? Uno tiene que encontrar placer en eso. Y una de las cosas que estoy encontrando en esta rutina que me he hecho en estas últimas 2 semanas es eso, es un montón de placer. Me gusta levantarme tempranito, abrir la ventana, sentir el frío, hacerme un café, mirar esa montaña que está ahí al otro lado de mi ventana eh, y sentarme a escribir. Es algo que hace que mi vida sea mejor, ¿no? Me deja de buen humor por el resto del día para hacer un montón de otras cosas. Y todas esas cosas, ya cuando he dejado de escribir, esto es algo bastante curioso, porque uno deja de escribir, pero una parte de nuestra cabeza continúa escribiendo, aún sin que lo notemos. Continúa trabajando en el proyecto. Y al día siguiente, cuando nos sentamos, eso que en algún lugar de nuestro cerebro se ha estado cocinando, sale a la luz. Ese aspecto del trabajo creativo a mí me parece no solamente bien interesante, sino sumamente placentero, ¿no? Es esta idea de vaciarse y llenarse permanentemente, ¿no? Como el ir y venir de la marea. Otra cosa que hago también es seguir mi progreso, ¿no? Con las rutinas que voy o que quiero incorporar a mi vida, ¿no? A lo que quiero llegar es que para escribir es necesario diseñar nuestra vida o disponer de nuestras actividades en torno a la escritura. Es decir, abrir el espacio, un espacio que facilite que nos sentemos a escribir durante 1 o 2 horas al día, ¿no? Eso no es tan fácil de hacer. De muchas formas, escribir es encontrar la manera de continuar escribiendo. ¿Hasta aquí tienen alguna idea? ¿Algo que quieran compartir?
No, a mí lo que me parece genial en esa foto es, dices, agarro mi lápiz, ¿no? Mi cuaderno. Entonces digo, wow, él escribe o trabaja de manera tradicional. Y qué interesante, ¿no? Porque uno siempre espera, dice, bueno, la computadora, pero no, porque además el hecho de agarrar manualmente, ¿no? Tu lápiz, tener tu cuaderno, y estás haciendo primero un bosquejo. Mi hermana es arquitecta. Entonces, claro, yo te escucho hablar, veo esa foto que me fascina y digo, claro, él comienza a sentar las bases, ¿no? Comienzas a dibujar, comienzas a dibujar, asumo tus personajes, vas conectando las ideas y lo que tú dices, voy construyendo. Claro, el arquitecto también construye, ¿no? Sientas las bases, luego ahí las columnas, vas armando y construyes. Me parece em, muy hermosa esa foto y yo te escuchaba y lo asociaba pues con mi hermana viéndola dibujar hasta terminar su obra, tú terminas tu obra, ¿no? Es fascinante y me gusta mucho saber que efectivamente el mantener la escritura tradicional no se debe de perder. Realmente esta parte así he estado, mientras te escuchaba, estaba yo con todo esto en mi mente, ¿no? Traspolándolo. Mm. Es que en mi caso al menos, escribir a mano, nuevamente, es algo que me genera placer. O sea, me gusta, o sea, ya es como encontrarle pequeños gustitos a algo que puede parecer muy cotidiano, ¿no? O mirar lo cotidiano con otros ojos. A mí me gusta escuchar, por ejemplo, cómo suena Ujú. una pluma en el papel o cómo suena un lápiz. Ese ruido, ese ruidito me genera placer. Es como Claro, me produce paz, me, sí, te me, entiendo. me pone como en un estado de tranquilidad bien, no sé, placentero. Y además, creo que hay eso nuevamente no tengo una explicación científica para esto, pero seguro que la debe haber. Sí existe, eh, sí existe. Tiene que haber Una algún tipo conexión con el de cerebro, conexión sí, neurológica, sí, sí existe. exacto, entre la mano y el Ujú. cerebro, que Sí, hace que para mí escribir a mano facilite mi concentración. Yo cuando estoy frente a una pantalla no me concentro, porque hay demasiadas luces, demasiadas cosas, no. ujú. En cambio, cuando estoy escribiendo a mano, solamente tengo mi lápiz, mi papel, mi cuaderno y nada más. Y bueno, y mis colores, porque uso un montón de colores también, ¿no? Gabriel, está Eh, demostrado y nada más. neurológicamente, Entonces, sí, está demostrado que hay una conexión, por eh, eso me parece que en Suiza, están diciendo que en la etapa escolar, en niños, se elimine el trabajar, escribir con tablets, sino regresar a la escritura manual. Está demostrado que existe una conexión de la escritura manual y nuestro cerebro se integra mejor y además, qué hermoso lo que tú dices, ¿no? El sonido del lápiz, o sea, se conectan con otras sensaciones, totalmente, y está demostrado, está demostrado. Hay una conexión. Sí. muchas veces seguramente habrán escuchado decir que la escritura es un oficio. Ujú, Entonces la escritura tiene mucho de artesanal, de artesanía. Antes en las ujú. manos, no se puede hacer o yo no puedo hacerla con una computadora. Habrá gente que sí, yo no. Yo necesito sentir la, la resistencia física del papel, escuchar las páginas que se pasan. Me genera además placer ver cómo se van acumulando las páginas una encima de otra, una Ujú. vez que ya voy, digamos, y ya tengo más o menos algo avanzado, ¿no? Es como, ala, Claro, estoy enriquecemos trabajando, nuestros estoy avanzando con sentidos. mi Ujú, trabajo. Sí, la escritura totalmente, es una actividad absolutamente sensorial. ujú, Y mientras más sensorial, mejor, porque no deja de ser una actividad solitaria, ujú. que
conlleva el riesgo de aislarnos del resto de personas, aislarnos en nuestra cabeza del mundo. En todo caso es algo que a mí también me ha sucedido, ¿no? Digamos, terminar viviendo en mi cabeza y convertida mi cabeza en una suerte de cárcel más que en digamos, una fuente de ideas o de tranquilidad. La respuesta o la salida al- a este predominio absoluto de la razón está en los sentidos. Y la escritura es una actividad sensorial. Todo arte es sensorial. Por acá había visto también varios comentarios. Tamara, Vanessa, María José. Si quieren decirlo con el micrófono, bienvenido. Las invitamos a que compartan a través de su audio, no solamente por el chat, que es como muy impersonal. Tal cual. ¿No? ¿Tienen problemas con el audio? Si no, tal vez, Gonzalo, puedas leer los comentarios, por favor. Sí, sí, estaba esperando a ver si se conectaban, pero bueno. Facu dice, escribir en el trabajo, o sea, escribe en el trabajo, Facu. María Le José roba dice, tiempo al trabajo. claro, María José dice, qué imagen tan hermosa la del sonido del lápiz. Vanessa Machi dice que de hecho hay muchos profesionales que recomiendan escribir a mano. Los psicólogos de hecho siempre te dicen escribir, pero escribir a mano. Tamara dice, es como leer un libro también, es una actividad en solitario. Después Vane puso, de hecho ahora que hablas de ese tema de aislarse, hay una muy buena peli, Las Horas, que lo deja muy bien plasmado. Después Víctor dice que escucharía. Había algo por acá lo que quería contestar. A esto, a este comentario, Tamara. Es como leer un libro también. Claro, digamos, escribir es contarse a uno mismo una historia. De hecho, es contarse a uno mismo la historia que a uno le hubiera gustado leer. Eso es escribir. Uno escribe para contar las historias que no encuentra en la, en el mundo, digamos. Eh, para eso escribe uno. Y una de las cosas más interesantes de la escritura, además, es que llevada a su más alta expresión o, digamos, a su más alta emoción o a la más alta experiencia de la escritura, es que a pesar de que la historia está en tu cabeza y posiblemente siempre estuvo en tu cabeza, mientras la escribes, nunca estás seguro de cómo va a terminar. Y eso es alucinante. O sea, te genera una emoción y una curiosidad también. Es como, ¿cómo es posible que había tenido esta historia en mi cabeza y no sepa, que de hecho sé que esa historia está en mi cabeza, y no sepa todavía cómo va a acabar? Entonces, si lo piensan, escribir es como sentarse a ver la mejor serie que pueda haber. No sabes cómo va a acabar. Y cada día te quedas un poco así en el aire, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo va a continuar esa historia? ¿Qué le va a pasar al personaje? Ok. Eh, Quería ahora compartir con ustedes varios ejercicios de creatividad. Eh, a ver qué les parece, ¿no? El primero es que la escritura ocurre dentro de una zona mental, ¿ya? O una zona emocional, si quieren, o ambas cosas a la vez. Y es necesario acceder a esa zona mental, a ese lugar en nuestras cabezas en donde realmente ocurre la escritura. Es un espacio cerebral, diría,
normalmente cerrado, que no usamos en el día a día, pero al que es necesario acceder para poder escribir. ¿Cómo accedemos a ese cuarto, a esa habitación en donde ocurre la escritura? Y donde ocurre la magia, digamos. La primera forma es llevar un diario. Entonces uno se sienta y escribe, por ejemplo, 3 emociones que haya sentido durante el día. Y escribe la situación que disparó esas emociones, ¿no? En cada una de esas emociones ya va a haber un pequeño drama a partir del cual uno va a poder jalar el hilo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy molesto con mi mamá porque tal, ya, no sé, ¿quién es tu mamá? ¿Qué hizo? Eh, ¿Desde cuándo lleva haciendo estas cosas que te fastidian? Ahí hay, ahí hay una historia, ¿no? Simplemente tomando en cuenta una emoción que has escrito en el diario. Pero además, llevar un diario es algo que precisamente nos permite pasar de la cotidianidad a esta habitación en donde ocurre la magia. Necesitamos hacer ese tránsito entre tengo que, no sé, terminar un informe, hay ropa sucia sin lavar, tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio. Todo este tipo de tareas cotidianas que nos consumen un montón de tiempo y en las que nuestra cabeza está permanentemente ocupada, eh, este tipo de razonamiento, este tipo de funcionamiento cerebral es lo que hay que desconectar para poder acceder a esta zona de la escritura. Y el diario es aquello que nos puede transportar de una situación a otra, ¿no? También simplemente podríamos escribir el diario, dejar el diario y de ahí continuar con nuestra historia, ¿no? Una vez que ya estemos en esta disposición, como en esta calma, eh, en este ritmo. Es como si encontrásemos un ritmo en nuestra alma que es lo que nos va a llevar a, lo que nos va a permitir escribir un día tras otro, ¿no? Otra forma es esto que hacía Georges Perec, un escritor, creo que era rumano, pero escribe en francés, vivía en París, y escribió de esa forma este librito, Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. ¿Qué hacía Perec? Se sentaba en una plaza de París y comenzaba a apuntar, a escribir todas las cosas que veía en la plaza. E iba acumulando una descripción tras otra a lo largo de los días. Después de unos cuantos días se comenzó a dar cuenta que este caos, aparente caos que él veía, en realidad había cosas que se repetían, habían patrones. Una señora que salía a pasear a su perro todos los días a las 10 de la mañana. Un camión repartidor de leche que entraba a la plaza y repartía las botellas también a una misma hora. Y entonces y hablar con los dueños de la vida cotidiana de esta placita en Se te escucha un poquito cortado. toda nuestra vida. Estamos perdón, Hay problema de conexión, Gabriel. Sí, ¿ahora me escuchan? sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ok. Entonces, una de las formas de despertar nuestra creatividad o de ingresar a esta zona mental en la que ocurre la escritura es describiendo nuestro escritorio. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo puedo sentarme una mañana y decir, bueno, ahí está mi cartuchera abierta, ahí están mis colores, está el pomito en donde tajo mis colores y boto el acerrín. Y pongo también ahí el tajador, ha salido el sol, como es temporada de lluvia, la montaña está verde, no termina de amanecer del todo, hay una botella
vacío. Al día siguiente, ese mismo lugar puede haber cambiado dramáticamente. Está lloviendo, la taza de café está llena, mis hijos han desparramado los colores por toda la casa, solamente tengo el lápiz, o solamente tengo el lapicero. Hace frío, la ventana, a diferencia del día anterior, está abierta. Y así sucesivamente, se dar cuenta que su lugar de trabajo tiene una vida propia, ¿no? Puede ser el cepillo de dientes de mi hijo está en el alféizar de la ventana, o no sé, hay ropa colgada de la silla. Digamos, lo que están mostrando de esta manera es que este lugar de trabajo, que puede ser algo súper anodino, en el fondo tiene vida. Hay cosas que se mueven, que cambian. Eh, y digamos, si uno repite esa descripción todos los días, lo que va a mostrar la vida de ese lugar de trabajo. Esa es otra técnica digamos, despertar la creatividad o, digamos, ir soltando la mano para la escritura. Así como los pintores necesitan soltar la mano para dibujar, los escritores también tenemos que hacer a veces algún ejercicio de calentamiento para poder ingresar a esta zona de la escritura. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Hay una radio por ahí. ¿Hay algún comentario sobre esto último? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que sí, para de repente escribir novelas ayuda muchísimo, ¿no? El llevarte, irte a una plaza y apuntar todo lo que puedas ver, o sea, sí sirve muchísimo. Yo sigo mucho a Haruki Murakami y de verdad sus novelas, o sea, son bien descriptivas, que hace que, o sea, te sientas, o sea, parte de la historia, pues, ¿no? Y eso es lo que me gusta también muchísimo de la literatura, o sea, que los temas sean tan descriptivos que te hagan sentirte parte de la historia. Eso es interesante, porque si uno asume la escritura como una experiencia sensorial, la lectura, digamos, para los escritores que están leyendo lo que uno ha escrito, también va a ser una experiencia sensorial. Es decir, de esta forma es que la escritura cobra vida, que los personajes cobran vida. ¿Qué más? Me parece interesante lo que has mencionado porque finalmente viene a ser la materia prima, ¿no? Para construir la historia, ¿no? Lo que sucede en tu entorno o lo que sucede en el extorno, ¿no? Sí, igual se nutre el pintor, efectivamente, ¿no? Cuando sale a exteriores y captar una escena, un lugar, la luz. Sí, sí, es muy, muy interesante. Es la materia prima, finalmente. Yo además, sobre esto les recomendaría una cosa. No escriban libros que no los hagan vivir, ¿ya? Digamos, no escriban libros cuya empresa, o sea, no emprendan la escritura de libros que no los lleven a vivir otras cosas. Porque la escritura, la literatura es vida. Entonces no se trata de un escritor que está en una torre de marfil escribiendo lo que sea que le sale por la cabeza, no. La escritura es salir a la calle, es salir y hablar con personas,
es observar, es mirar con otros ojos, es experimentar. Y en ese sentido, cada libro tiene que ser... hay que aproximarse a la escritura de cada libro, de cada proyecto, como una aventura, como algo que nos va a hacer vivir, y no como algo que nos va a hacer experimentar alguna situación mental, sino de la vida real. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en un proyecto, bueno, he trabajado durante muchos años investigando la trata de personas y la esclavitud en la Amazonía. Y ahora estoy escribiendo o estoy novelando esa experiencia de investigación. Pero para novelar digamos, toda esa historia, que es, digamos, tomó como 6 o 7 años investigar y por la cual viví un montón de aventuras y conocí a un montón de gente y le di la mano a bastantes personas y me senté en una mesa a tomar asesinos y cosas de ese tipo, que digamos, pueden ser emocionantes o excitantes o de todas maneras te dejan una historia para contar. Y ahora que tengo que redactar, digamos, y tengo que contar todo eso que viví y todo eso que vivieron las personas que estuvieron conmigo mientras investigaba, y que tengo que diseñar a los personajes, mis actividades de investigación no han terminado. Entonces yo, por ejemplo, necesito hablar con una chica que ahora vive en Pucallpa y para escribir cabalmente ese libro voy a tener que viajar a Pucallpa y ir a hablar con ella y que me cuente detalles de su historia que todavía no sé. Y voy a tener que observar distintas cosas de ella para poder construirla como un personaje o usarla a ella para construir un personaje. ¿Me entienden? Entonces, la escritura nunca es algo que ocurre solamente en un escritorio. A eso es a lo que voy. Es fundamentalmente una aventura. Y así es como hay que, en todo caso, puede parecer, no sé, un poco tajante lo que voy a decir, pero para mí la forma correcta de escribir es aproximarse a la escritura como una aventura más, no como un ratón de biblioteca que solamente está mirando los resultados de un experimento o la cantidad de líquido que hay por otra, ¿no? Eso a mí, en todo caso, personalmente no me atrae nada, ¿no? Bueno, llegamos al final. Acá, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro, alguna pregunta? Freddy levantó la mano recién. Freddy. Sí, buenos días. En este caso, por ejemplo, he visto que Mario Vargas Llosa es así como usted dice, que se dedica, por ejemplo, a sentarse en su escritorio o en su espacio y se pone a escribir sus novelas. ¿Usted qué opina en este caso? Por ejemplo, él lo toma como algo muy disciplinado. Él cree, por ejemplo, que el escribir también es como una profesión. Por ejemplo, un médico que puede estar enfermo incluso el mismo médico, pero tiene que ir y resolver el problema tal vez de sus pacientes. Entonces él considera, por ejemplo, de que la escritura tiene que ser así, es ir y sentarse como, bueno, él cree de que debe ser de esta forma como rutinario, ¿no? Ir a tu espacio y ponerse a crear. ¿Qué opina usted al respecto sobre eso? Creo que no es lo único que, o sea, me parece, en todo caso, que no es lo único que Vargas Llosa cree. Efectivamente es un escritor que es muy disciplinado y muy profesional, pero no deja de ser un escritor que ha vivido un montón de cosas, que ha tenido unas experiencias bien interesantes y que además usa también a la literatura como una aventura, como algo que alimenta su vida, como algo que lo hace vivir, no que lo recluye en una habitación o en un escritorio. Por ejemplo, cuando escribió Vargas Llosa Paraíso en la otra esquina, esa historia sobre Gauguin, se fue a la Polinesia Francesa a investigar y a averiguar qué había sido de la vida de Gauguin ahí en la Polinesia Francesa. No se queda únicamente en el escritorio. Eh, lo mismo con otras novelas que he escrito y lo mismo otros escritores con otras novelas que han emprendido también. La escritura no solamente ocurre en el escritorio, a eso es a lo que voy.
Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Claro, solamente para comentar que hay un dicho, ¿no? Dice, la realidad supera la ficción, ¿no? En la realidad encontramos historias que, vaya, quizás ni la mente más creativa se la pueda imaginar, ¿no? Además que podemos sentir las emociones, y es que, como en el caso tuyo, qué interesante, estaremos atentos a ese libro. Eh, eh, Estás nutriéndote de las emociones de esas experiencias vividas, ¿no? Sí, 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 sí se llega a Acá, comprender lo que tú dices, sí. acabas de mencionar una otra distinción que es bien interesante, la diferencia entre la realidad y la ficción. El caso es que en la escritura, cualquier cosa que uno escriba es ficción, porque ya está seleccionando aspectos de la realidad para escribir. No escribes la realidad completa. En esa selección ya hay un juicio subjetivo. Ujú. Eh, y en la elección de las palabras hay otro juicio subjetivo, y así se van acumulando juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y subjetividad tras subjetividad tras subjetividad, hasta el punto en el que no se pueda en ningún texto escrito realmente diferenciar qué cosa sucedió de verdad y qué cosa no sucedió de verdad, y fue solamente algo que fue producto de la imaginación del escritor. Entonces la escritura, además, ficción viene de una raíz latina, fictio. Fictio en latín significa construido, es decir, algo que es artificial. Eh, de manera que o sea, la diferencia entre realidad y ficción, o entre ficción y no ficción, parece que eso es más un tema de etiquetas de la industria editorial anglosajona para vender libros, ¿no? Pero estrictamente hablando, una historia que sea fantástica y una historia que esté basada en hechos reales, no, o sea, digamos, no hay ninguna diferencia entre ellas en cuanto a forma. La forma de escribirlas es exactamente igual, si quieren, ¿no? Hay un personaje que va de un punto A a un punto B, y en ese tránsito se transforma. Como un Eh, sincretismo, ¿no? sí, independiente, Qué interesante lo que dices, sí. entonces, independientemente de que la historia esté basada en hechos reales o de que esté hablando sobre dragones y animales mitológicos, no interesa. Todas Mm. las historias, digamos, en todo caso, baremo por el cual se mide la verdad y la realidad de una historia no es la rigurosidad factual, es qué tan cerca a la vida está esa historia. Digamos, qué tanto puede hacer esa historia vivir a sus lectores. Ahí está la verdad de una historia. No está en la rigurosidad factual, ¿no? En esta distinción entre realidad y ficción, ¿no? Bueno, entonces, les voy a contar cómo sigue este taller. Como les había dicho al principio, esta sesión que hemos tenido hoy versa sobre creatividad y disciplina. En las siguientes 3 sesiones, la idea es terminar de enseñar cómo escribir una buena historia. ¿Ya? Entonces, la primera lección es cómo estructurar una historia, o sea, es decir, cómo planificar una trama para que un personaje la transite. En este caso, lo que les puedo adelantar es que las historias normalmente se planifican desde el final, es decir, uno elige antes el final y a partir de ahí regresa hasta el principio, porque eso es lo que te permite no cometer errores lógicos en la narración. ¿Se me entiende? Es decir, yo tengo una escena final y de ahí regreso. ¿Qué tiene que suceder para que esta escena final
suceda, ¿no? Y de ahí regreso a más. Para esta penúltima escena, ¿qué cosa tiene que haber pasado? ¿Quiénes son los que están ahí? Y así hasta el principio. Esta forma de estructurar una historia, además, no saben lo increíblemente útil que es para planificar cosas de su propia vida. Es decir, cualquier proyecto que tengan, cualquier cosa que quieran emprender. Imagínense primero el final y sientan, digamos, visualicen cómo se sentirían al final de ese proyecto. Digamos, con quiénes están. Si, por ejemplo, fuera conseguir un trabajo, ¿no? ¿Cómo se siente tener ese trabajo? ¿Con quiénes se relacionan habitualmente? ¿Cómo es su día a día en ese trabajo? ¿Qué posibilidades, qué otras posibilidades ven a futuro a partir de ese momento? Y de ahí regresan. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para llegar a esa situación? Una historia se planifica exactamente igual. O sea, digamos, eso es como un ejercicio de visualización. Planificar la trama es eso, es visualizar la historia antes de escribirla. Es dibujar un mapa, ¿no? Siempre sabiendo que conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo. Son dos cosas bien, bien diferentes. La tercera lección sería qué tipo de registros de escritura vamos a usar para contar esa historia. Porque la escritura tiene muchos registros distintos. Tú puedes contar una historia en primera persona y digamos, la narración en primera persona tiene una serie de secretos, ¿no? Entonces, normalmente uno usa la narración en primera persona para acercar al lector a la experiencia del narrador, hacer sentir al lector lo que el narrador dice que experimentó, digamos, para acercarlo, para quitarle, digamos, el recurso de la primera persona es para quitarle objetividad al lector, para comprometerlo con el personaje. La tercera persona es, lógicamente, lo opuesto. Vamos a mirar las cosas, a tomar una cierta distancia y ver el panorama completo, ¿no? Más bien apela a un recurso de objetividad. Te permite ver el escenario completo. Y a veces eso es bastante útil en la escritura. Pero ahora, no es lo mismo escribir en tercera persona como un periodista que escribir en tercera persona como, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Incluso hay formatos de escritura en tercera persona que son diferentes. Les pongo más ejemplos. No sé si han leído alguna vez este cómic que debería estar entre las seguramente 20 mejores novelas escritas en el siglo XX, que es The Watchmen, de Alan Moore. Si no lo han leído, por favor, háganse un favor y lean ese libro, ese cómic, es alucinante. Bueno, lo que hace Alan Moore es, bueno, tiene las escenas, ocurre la historia de un grupo de superhéroes que son unos psicópatas, pero luego, por ejemplo, tiene formatos en los que se desarrolla otro tipo de narrativa. Hay un personaje que se llama Rorschach, igual que esta prueba psicológica, ¿no? Porque tiene una máscara, digamos, con manchas en la cara, etc. No sé si alguna vez han visto, pues te presentan unas manchas en un papel y te preguntan qué ven. Ese es el test de Rorschach. Bueno, Rorschach tiene como una especie de file psiquiátrico porque había estado en un hospital psiquiátrico. Y ahí, en ese formato, se menciona, por ejemplo, personalidad. Yo qué sé, es un perverso, narcisista, ¿no? Violento, eh, características morales, cosas así, ¿no? Entonces se describe al personaje de forma muy objetiva utilizando el recurso de un formato de prueba psicológica, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que voy a enseñar en la tercera
en la tercera sesión. A ver. Y por último, en la cuarta, es cómo diseñar un personaje. Esa es la parte más divertida. Cómo hacer que un personaje cobre vida. Cómo hacer que nuestros lectores hinchen por un personaje. No que se conviertan en sus lectores, sino que se conviertan en sus hinchas, realmente. Que hinchen por él. Que deseen que al personaje le vaya bien al final, o que sufran con el personaje mientras pasa por una vicisitud u otra. Esto es un problema absolutamente de diseño del personaje. Y lo que voy a enseñarles ahí es, y eso también se hace con una serie de formatos, lo que voy a enseñarles ahí es justamente eso, ¿no? Cómo diseñar un personaje que capture la atención de sus lectores o de sus hinchas, si quieren, y sea capaz de configurar este acto de prestidigitación del que les estaba hablando, que es robarle el tiempo a sus lectores, ¿no? Entonces, esta mezcla entre mago y ladrón, eso se hace a través del diseño de los personajes. Y lo que va a haber en esta última, o en una sesión aparte, sería como la quinta sesión, por 20 minutos, vamos a tener como invitado a Gustavo Rodríguez, que es el último ganador del premio Alfaguara. Él, en esta quinta sesión, nos va a explicar cómo hace para crear él a sus propios personajes. Así que nada, les cuento qué cosas es lo que tienen que hacer para matricularse en las siguientes sesiones. Las 4 siguientes sesiones, incluida la conversación con Gustavo Rodríguez, tienen un precio de $70. Por ahí les podemos a compartir un link en el que pueden hacer el pago. Si es que no están en Perú. Si están en Perú, simplemente nos pueden hacer una transferencia, pero si no están en Perú, pueden hacer un pago a través de este link con una tarjeta. Y eso, básicamente eso es. Si les interesa, pues Gonzalo y Joaquín les pueden ir tomando los datos. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran compartir. Ya como para irnos despidiendo. Esta es mi biografía o una pequeña bio. Algunos de los libros que tengo publicados. Acá me pueden seguir en Instagram. Este libro lo estoy vendiendo en Amazon. También les voy a pasar por ahí el link. Pero eso, hasta acá llegamos. No sé, ¿qué les pareció? ¿Tienen algún comentario, preguntas? Muy interesante, Gabriel, sobre todo porque creo que hay muchas personas acá que también pueden compartir su experiencia sobre todo, ¿no? Porque al final también es importante que cada uno pueda también construir sus propios rituales, digamos, a lo que mejor se le acomode a uno, ¿no? Siempre que no se pierda tampoco esta parte de la disciplina que me parece importante también. Sí, como les decía desde un inicio, ¿no? Lo importante es establecer una tensión entre la creatividad y la disciplina. Y eso es algo, digamos, a lo que vamos a volver a lo largo del resto de sesiones, ¿no? ¿Quién más? A mí me ha parecido bastante enriquecedor. Am, Creo que el lado de mi cerebro, digamos, racional, académico, siempre ha buscado este aspecto también de creatividad, ¿no? Porque realmente amo leer y yo digo, ¿cómo me gustaría escribir? Pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y este taller para mí
Ha sido genial y bueno, ahí ya me pongo en contacto para seguir continuando. Gracias, ha sido buenísimo. Genial, pues nada, muchas gracias a ti por participar. Vamos a poner una oferta. Los 10 primeros inscritos tienen 10% de descuento en el taller. ¿Ya? Bueno, entonces, me parece que también había habido, Gonzalo o Joaquín, persona que ganó el otro 10%, el otro descuento del 10%, que contestó a esta pregunta. Era Tamara. Tamara. Bueno, eso. Pues entonces los dejo con, no sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren comentar algo más, ahora es el momento. Yo, en 5 minutos, yo tengo que estar en otro sitio. Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo. Yo ahora tengo pensado escribir una novela con un viaje que realicé. Me gustaría estudiar más un tema en específico como para poder desarrollarlo bien y todo, pero me aclaró un poco la idea de que siempre hay que tener como que el final, siempre hay que tenerlo presente, ¿no? O sea, o como que bien clara la idea del final, porque yo tengo varios como que fragmentos, pero yo no sé por dónde empezar, ¿no? O sea, me gustaría saber cómo que estructurarlo bien. Yo hago Pues entonces, fotografía, me dedico a otra cosa, o sea, tengo un negocio de comida aparte también, pero me interesa mucho lo que es lectura, o sea, siempre he coleccionado bastantes libros, tengo de literatura, o sea, tengo John Fante, Bukowski, me gusta Murakami, o sea, diferentes autores. También de repente como Santiago Gamboa y todo esto, Mario Mendoza. O sea, me gusta mucho ese estilo. Y nada, me gustaría de repente en algún momento, ahorita no lo tenía pensado meterme a un curso ni nada, pero de hecho en un futuro sí. Yo ahí te tengo como contacto en Facebook, así que si es que en algún momento fluye otro curso, yo me encantado me matricularía. genial. Me había olvidado de comentarles un Temístocles sobre el taller. Este taller